Buenos días y bienvenidos a este primer vídeo correspondiente al tema número 1 de la asignatura Machine Learning 2, predicción. En este vídeo y en otros vídeos que podréis ir viendo a lo largo del curso, lo que vamos a hacer es resumir los contenidos más importantes de cada uno de los temas, en este caso del tema número 1, conceptos generales de series temporales. Empezamos. Lo primero que tenemos que entender es qué es una serie temporal, que no es más que una sucesión de observaciones de una determinada variable que medimos en varios instantes de tiempo. Por ejemplo, una persona que vaya al gimnasio todos los días. Podemos medir cuántos minutos pasó en el gimnasio el lunes, 60 minutos. Cuántos minutos pasó el martes, 90 minutos. ¿Cuántos el miércoles? 50 minutos. Esas distintas medidas de una determinada persona configuran lo que sería una serie temporal. En este caso sería la serie temporal correspondiente al tiempo que esa persona ha pasado en el gimnasio diariamente. Y eso podemos medirlo para un periodo de tiempo determinado, como puede ser una semana, un mes o un año. Así que, como veis, el concepto es relativamente sencillo. Bien, cuando estamos hablando de series temporales, lo primero que tenemos que hacer es clasificarlas. Y podemos clasificarlas en dos grandes bloques o en dos grandes grupos. En primer lugar, estaríamos hablando de series estacionarias, que son aquellas en las que la media y la variabilidad son constantes a lo largo del tiempo. Es decir, esta que estamos viendo en pantalla. Como veis aquí, tenemos una serie que carece de tendencia, es decir, siempre oscila en torno a un valor medio, que sería este que está por aquí, y además la variabilidad, es decir, los cambios de nivel respecto a ese valor medio, pues son más o menos constantes, no vemos grandes picos. Un segundo tipo de serie temporal son las series no estacionarias, en los que la media y la variabilidad o la variabilidad, cualquiera de las dos, no es preciso que sean las dos, no son constantes a lo largo del tiempo. Y aquí tenemos un par de ejemplos. En el primer caso, la variabilidad sí sería constante, porque como veis, las oscilaciones tienen más o menos todas la misma amplitud. Pero es una serie con tendencia creciente en este caso, porque si os fijáis, los valores son cada vez mayores a medida que aumenta el tiempo. En este caso, no se cumpliría la condición de estacionariedad, debido a que la media no es constante. Y en este segundo caso que vemos aquí, además de que hay tendencia, porque apreciáis una tendencia creciente, es que además la variabilidad tampoco es constante, porque si os dais cuenta por aquí la variabilidad es muy pequeña, mientras que por aquí la variabilidad es muy grande. Hay grandes picos. Por tanto, dos grandes tipos de series, estacionarias, media y variabilidad son constantes a lo largo del tiempo. Series no estacionarias, la media y o la variabilidad no son constantes a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son los componentes de una serie? Pues básicamente son tres. El primero de ellos es la tendencia. La tendencia es el cambio a largo plazo que se produce en relación al nivel medio. Bueno, esto yo creo que se ve muy bien en estos gráficos que vemos aquí. Tenemos una serie con tendencia lineal positiva, la serie es creciente. Tenemos una serie con tendencia lineal negativa, la serie es decreciente, pero podemos encontrar otro tipo de tendencias distintas. Una exponencial, en el que el crecimiento es explosivo, es exponencial. Aquí el crecimiento es muy escaso y aquí es muy grande. Otro tipo de tendencia, esta de aquí, que sería de tipo cuadrático. Si os dais cuenta, hay variaciones del nivel en función del momento del tiempo en el que nos encontremos. Así que el primer componente de una serie es su tendencia. Segundo componente, el efecto estacional. Y esto es la periodicidad de la serie, que además es muy frecuente cuando trabajamos con datos reales. Imaginaos, por ejemplo, el número de reservas que se producen en los hoteles de costa en España. Si lo pensáis bien, vamos a tener un pico muy fuerte todos los meses de julio, agosto y septiembre, probablemente. Y ese pico de julio, agosto y septiembre se va a repetir todos los años. Eso es lo que llamamos efecto estacional, una periodicidad que tiene la serie y que se repite en el tiempo. Como vemos en este gráfico, aquí tenemos un pico que se repite sistemáticamente cada X meses o cada X días. Eso es lo que llamamos efecto estacional o estacionalidad. Y el tercer componente importante en cualquier serie temporal es la componente aleatoria, que a su vez puede descomponerse en dos grandes conceptos. Por una parte, algo puramente aleatorio, la parte aleatoria propiamente dicha, y por otra, perturbaciones o efectos que se podrían identificar a posteriori, como puede ser una catástrofe natural o una huelga. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginamos que estamos
calculando la serie temporal del número de vuelos en avión que se producen en Europa. Si recordáis, cuando se produjo la erupción de aquel volcán de nombre impronunciable, el número de vuelos cayó drásticamente debido a esa catástrofe natural, a la erupción de ese volcán. Bueno, eso iría a la perturbación, a la componente aleatoria. Sería un elemento que a priori no podemos identificar, pero sí a posteriori, y que de algún modo modifica el comportamiento de la serie. Nosotros, en la práctica, lo que vamos a suponer es que la componente aleatoria es un proceso de ruido blanco. Es decir, es una serie tal que su media es cero, su varianza es constante y además es incorrelacionada, que es esto que vemos aquí. Es decir, que la covarianza o la correlación entre dos mediciones de ese ruido blanco en momentos diferentes va a ser cero. Una característica muy importante que tiene el ruido blanco es que conocer los valores pasados no proporciona información sobre el futuro, porque el proceso carece completamente de memoria. Entonces, como veis, esta componente aleatoria tiene dos partes. Una, que es la que nosotros vamos a asumir siempre, que es un proceso de ruido blanco, media cero, varianza constante y correlación o covarianza cero, para cualesquiera dos periodos de tiempo considerados. Y luego, un componente que puede ser identificado a posteriori, que es cualquier evento que me va a modificar el comportamiento de la serie temporal, como por ejemplo en el caso del volcán que mencionábamos. Bien, espero que este vídeo os haya resultado interesante y sobre todo que os haya resultado útil. Nos vemos pronto.